Buenos días, amigos, pues vamos a darle continuidad a la lectura de este primer libro de Samuel en el capítulo 18, y aunque en esta parte del libro ya nos habla más de la historia de David, quiero que no perdamos atención en lo que hace Jonatán, el hijo del rey Saúl, en estos versículos del 1 al 9 a los que les vamos a dar lectura. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que de ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe junto con su arco y su espada, con todo y cinturón. Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David, y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. Bueno, pues Saúl apenas comienza a entender, como decimos ahora, le empieza a caer el 20 de que el plan de Dios está caminando, de que se está cocinando su cambio por un nuevo rey. Hay que recordar que para este capítulo David ya fue ungido por Samuel, pero Saúl no se enteró de que ese muchacho que mató a Goliat, pues es el rey que lo va a sustituir. Tampoco lo sabe Jonatán, pero reaccionan de diferente manera ante el triunfo de David. De Saúl, pues no podíamos esperar otro tipo de reacción. Saúl nos representa a nosotros, representa al hombre que va en pos de sus deseos, el hombre autogobernable, egoísta, soberbio, arrogante, que solo busca lo suyo, que solo busca su propio interés. Y Jonatán, su hijo, es diferente, es un hombre que tiene fe, es un joven guerrero que tiene fe, y tan va caminando el plan de Dios que para estas alturas David ya empuñó las dos únicas espadas del reino. Hay que recordar que los israelitas solamente tenían dos espadas, no podían producir espadas porque no había herrero en el pueblo, sino que los filisteos se las vendían. Si ellos querían una espada, pues tenían que pagársela a los filisteos. Y las dos espadas que tenía David, pues eran las espadas reales, la del rey que le prestó para combatir contra Goliat y que David desechó, al igual que la armadura, y ahora la del príncipe heredero al trono, que es Jonatán. Y bueno, hay motivaciones también, las motivaciones también son diferentes. ¿Por qué le presta Saúl la armadura y la espada a David? Bueno, por utilitarismo, porque pues él necesitaba que alguien peleara contra ese gigante que atemorizaba al pueblo y que los retaba, y ese fue el joven David. Entonces la motivación de Saúl pues era una motivación más política, más de, bueno, ya surgió un valiente, le voy a prestar la armadura del rey para quedar bien con el pueblo. La motivación de Jonatán fue otra. Estamos viendo, aquí nos está diciendo que él tenía la capacidad de amar al prójimo, de amar a su prójimo, y en el Medio Oriente, cuando alguien se despojaba de algo para dárselo a alguien, pues le estaba dando su investidura, su personalidad, lo estaba haciendo ver como igual ante las demás personas, y esto es lo que estaba haciendo Jonatán con David. Lo amaba como a sí mismo y se despojó de sus ropas para dárselas a David y que la gente viera en el pueblo que David pues también tenía un estatus
dentro de la familia real. Hay que recordar que pues, iba a ser su cuñado, parte de la promesa de derrotar a Goliat, pues es que Saúl le iba a dar a su hija por esposa, y obviamente pues es la hermana de Jonathan, iba a ser parte David de la familia real. ¿Y esto a qué nos recuerda? Esto, hermanos, a mí me recuerda al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y se despojó de su investidura, se despojó de todo lo que él era para encarnar en un cuerpo imperfecto como el de nosotros, pero no solamente se despojó a sí mismo por amor a nosotros, sino que cargó con nuestros harapos, con nuestros pecados, para morir en esa cruz y darnos un estatus, aparte de que nos dio la salvación, la vida eterna, nos dio una cosa muy importante, que todo aquel que cree en Él es hecho hijo de Dios, como Él nos hizo hijos de Dios, como aquí Jonathan pues claramente está haciendo a David parte de la familia real. Dios nos hace parte, Cristo nos hace parte de la familia de Dios, hermanos. Eso es algo hermoso, algo inigualable. Ahora, este asunto de la armadura, ¿por qué David no se sintió a gusto peleando con la armadura real del rey Saúl, con esa armadura que representa a un rey, pero a un rey que ha perdido la brújula, a un rey que dejó de obedecer a Dios y que fue desechado por Dios por hacer todo lo malo? Y David no se sintió a gusto con esa armadura y prefirió armarse con la fe en Dios, con la convicción de que Dios le estaba dando la victoria sobre Goliat y sobre los filisteos, y así fue. ¿Por qué David sí se sintió a gusto, en cambio, con la ropa y la espada de Jonathan, que al igual que él era un joven que tenía fe en Dios? Hay que recordar que Jonathan, acompañado solamente con su paje de armas, atacó la guardia de los filisteos y los derrotó, porque decía Jonathan que para Dios es igual salvar con pocos que salvar con muchos. Es decir, era una persona, era un guerrero de fe, igual que lo era David. Y aquí viene la pregunta, hermanos, ¿qué armadura nos pondríamos si en este momento tuviéramos una batalla? ¿Con qué armadura nos vestiríamos? Pues la que traemos siempre, todos los días, pues es la armadura del mundo, la nuestra, la de los hombres imperfectos, egoístas, soberbios, arrogantes, que confiamos en las cosas, en los recursos, a lo mejor en la espada, en el número de hombres, ¿no? Como lo hacía Saúl, o la armadura, esa armadura de la fe, de la convicción de que Dios está con nosotros, de que Él nos cuida y de que Él guía nuestras manos para la batalla. Y veamos en Efesios, porque es importante la armadura de Dios. Efesios 6:11, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Y cuál es esta armadura, hermanos? Vamos a decirlo muy brevemente para no extendernos más. Una, que su confianza en Dios los proteja como un escudo, que la salvación los proteja como un casco, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Hermanos, pues sí, esa misma confianza en Dios que mostraron tanto Jonathan como David en sus luchas contra los filisteos y contra Goliat, esa misma salvación que nos da el Señor Jesucristo, y esa palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo, pues es la armadura de la que Dios nos provee ante cualquier problema. Hermanos, acompáñenme a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que ante cualquier situación
tú nos has provisto de esta armadura, Señor, de la espada de tu palabra, mi Dios, y de todo lo necesario, mi Dios, para que podamos nosotros salir adelante y para darnos la victoria. Señor, te pedimos recordarlo siempre en los momentos difíciles, en los momentos en que enfrentamos nuestros miedos, en los momentos en que enfrentamos enemigos, mi Dios, en que estamos en crisis económica, familiar, mi Dios, ante cualquier problema, Padre. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos este y todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Por hoy es todo, amigos. Tengan un bendecido día.